Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Vargas y yo voy a estar con ustedes en esta clase. El tema de hoy será factores de riesgo distales asociados al comportamiento suicida. Y estaremos hablando específicamente sobre el estrés postraumático y su influencia sobre el desarrollo de este comportamiento. Bien, para ello es importante ver algunos datos relevantes y entender algunas peculiaridades también del trauma o del estrés postraumático. Si bien gran parte de las personas vamos a experimentar a lo largo de nuestras vidas algún evento donde nuestra vida, nuestra salud, nuestra integridad esté en riesgo, o bien si no va a ser de forma directa nosotros podemos presenciarlo de forma indirecta, no todas las personas van a tender a desarrollar un problema derivado de ello. Lo que vamos a ver es que las personas tenemos reacciones de adaptación y algunas reacciones pueden funcionarle mejor, mejor que otras personas. Y vamos a ver que hay que en sí en los eventos traumáticos, cuando son un único evento, dependiendo del curso, de la historia, de la edad, del tipo de evento, van a remitir por sí solos a lo largo del tiempo. Actualmente estamos hablando entre 4 u 8 semanas cuando es un único evento el que pasa. Y vamos a decir, esto remite de forma natural. Sin embargo, para algunas otras personas, esto va a ser un problema. Y vamos a ver que va a depender mucho del tipo de afrontamiento que tenemos, sobre todo, y de otros factores asociados al sexo, a la edad. Hablamos del tipo de problema que se desarrolla, la edad de inicio, los medios de soporte. Y cuando este problema, cuando hay estas características, se presentan estos eventos, lo que tenemos, ¿no?, normalmente es el desarrollo de una serie de sintomatología que llamamos trastorno por estrés postraumático. Dependiendo de la cronicidad del síntoma o del tipo de síntomas, podemos hablar también de un trastorno por estrés postraumático complejo, que ahora ya está en la clasificación del CIE-11. Y bien, ¿cómo es que estos eventos traumáticos y estas otras variables infieren en el desarrollo de un comportamiento suicida? Lo que nos hablan diversas investigaciones es que específicamente tenemos algunas variables asociadas cuando las personas desarrollan estos trastornos, específicamente el estrés postraumático, también conocido como TEP por sus siglas, o lo van a ver también de trastorno por estrés postraumático complejo, ¿no?, las mismas siglas con un guión y una C, y vamos a ver que los síntomas son bastante parecidos. Vamos a ver también que la distinción tiene que ver en una cuestión de regulación emocional, también en el sistema de creencias y significado, ¿no?, y la permanencia de estos síntomas y las afectaciones de estos, ¿no?, a lo largo del tiempo con esa cronicidad que se tiene. Ahora, dentro de estos síntomas que tenemos, ¿no?, en el estrés postraumático y en el estrés postraumático complejo, tenemos una activación fisiológica intensa asociados al trauma, específicamente cuando hay un evento de este tipo, como lo definíamos en un principio. Un evento que tiene que ver que experimentamos de forma directa o indirecta, suficientemente cerca para tener hiperactivación, ¿no?, tener una activación fisiológica intensa, normalmente relacionada con la experiencia de miedo, de enojo también o de impotencia puede estar relacionada a esta activación. Y vamos a ver que a partir de esta activación fisiológica intensa, ¿no?, que es derivada de estos eventos, además hay todo un sistema de creencias, ¿no?, que están relacionados con el evento traumático, con la capacidad de afrontar. Hay una tendencia marcada a la evitación de situaciones, de personas, de emociones, todo aquello que está relacionado con el evento traumático y que se relacionó incluso después de ese evento, las cosas que le sucedieron antes y después. Y vamos a ver en esta función también, ¿no?, la parte de evitación, la parte de las relaciones se ven muchas veces afectadas, problemas para el sueño, algunas personas desarrollan también problemas derivados de la alimentación, derivados de los mismos síntomas de la activación fisiológica intensa que tenemos ahí. Algunas personas pueden experimentar estados disociativos y algo que nos habla la investigación, que entre más severo es el estado disociativo, normalmente está asociado a mayor traumatización.
y a mayor cronicidad de esa traumatización. Esta sensación de estar nublado, esta sensación de sentir que no nos pasa, que estamos flotando, que lo estamos viendo fuera de nuestro cuerpo. Nota, hay todo un cedo, una gama, ¿no?, de síntomas que están relacionados a esto que llamamos síntomas disociativos. Despersonalización, desrealización. Y básicamente lo que vamos a ver es estos estados alterados de conciencia, estos estados alterados de memoria, de percepción, relacionados nuevamente con un sistema de activación intenso y cómo el cuerpo reacciona o cómo busca también en su medida regularse, adaptarse y sobrevivir ante estas situaciones extremas. Ahora bien, dentro de estos síntomas, dentro de estos factores asociados más bien a la conducta suicida, cuando hay eventos traumáticos, vamos a tener 4 a 5 factores que son muy relevantes, de acuerdo a las investigaciones. Estos síntomas tienen que ver con una hiperactivación del sistema general del cuerpo, cuando las personas tienden a experimentar de manera muy intensa, muy violenta, esta activación fisiológica, hay mayor tendencia a tener tentativas o a cometer suicidio de acuerdo a nuestras investigaciones. La otra parte son síntomas disociativos severos. Esta sensación de estar nublado también es algo que se ve ahí. En estos síntomas de disociación pueden ser muy variados y muchas de las personas pueden llegar a tener tentativas o autolesiones cuando hay esta presencia de síntomas disociativos, porque esto es algo que les angustia mucho. Y la mayoría de las personas no tienen la comprensión sobre qué es una disociación o cómo se ven o qué les está pasando a ellos. Simplemente al tener esta sensación de desconexión, esta alteración en la memoria, esta alteración perceptual de cómo estamos experimentando las situaciones y no entender qué es lo que pasa, genera angustia. Y entre más angustia, más intenso es el síntoma disociativo y mayor necesidad de aliviar esa angustia tenemos. Y esto puede ser una respuesta, o más decir, esto puede ser una explicación más bien de cómo pudiera estar relacionado los síntomas disociativos también a la conducta de suicidio. Y vamos a ver en el modelo para qué creemos que sirve o cómo es que formulamos o conceptualizamos que sirve la conducta suicida cuando hay un evento traumático. Entonces, bien, esto es otro de los síntomas que está relacionado. Vamos a ver que la edad de inicio del trauma es una variable muy importante. Habitualmente, además de veteranos de guerra, lo que tenemos más estudios o más investigaciones sobre conducta suicida y estrés postraumático tiene que ver en la infancia, ¿no? Cuando el trauma, cuando el evento traumático pasa durante este proceso de desarrollo, se tiene mayor probabilidad a cometer tentativas de suicidio. Abuso físico, maltrato, bullying son otros de los tipos de eventos traumáticos que están asociados a estas conductas de suicidio. También la experiencia de abatimiento, derrota, lo hablábamos en algún punto, la impotencia que tienen las personas también de esta incapacidad de poder cambiar el pasado, esta incapacidad de no haber podido enfrentar al agresor, no ser suficientes para que el agresor no les hiciera daño. Es algo que está ahí también puesto. Vamos a ver que la gran parte de los síntomas y de los factores que están asociados ahí tiene que ver también con traumas de tipo interpersonal. Por eso es que la violencia, o vamos a detenernos un rato en violencia y hablar de sus impactos y cómo la conceptualizamos, porque muchos de los factores, más bien, tienen mucho peso en las investigaciones también, esta parte del sentimiento de derrota, de impotencia, y también otras variables asociadas que están ahí son la falta de redes de apoyo. Finalmente, porque una persona también debería sentirse impotente, no solamente porque no puede ella, sino también porque hay un medio que es más fuerte, probablemente, que una situación adversa en la que probablemente la persona tampoco cuenta con los recursos o un medio que pueda ayudarlo a solucionar esta situación. Ahora, también tenemos dentro de los factores asociados al suicidio la comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos,
Y vamos a ver que estrés postraumático está en alta comorbilidad, en muy alta comorbilidad con muchos trastornos. Trastorno depresivo mayor, trastorno por abuso de sustancias, trastornos de la conducta alimentaria, específicamente lo que se ve una mayor correlación es entre abuso sexual infantil, como lo estamos marcando en la diapositiva, y trastorno por atracón y bulimia, ¿no? Está en una alta comorbilidad. El trastorno, más bien en una alta prevalencia, ¿no? Correlación, le diríamos en los estudios, y también el trastorno límite de personalidad. Vamos a ver que las personas con trastorno límite de personalidad presentan también un alto porcentaje de estas personas presentan eventos traumáticos a lo largo de su vida y presentan síntomas de estrés postraumático también. Y sabemos que el trastorno límite de personalidad es uno de los problemas, ¿no? No es el único diagnóstico, pero sí es uno de los que está asociado a grandes factores de riesgo para las tentativas de suicidio o para consumar un suicidio también. Entonces, bien, básicamente decíamos, hay estos 5 factores asociados al suicidio dentro de las experiencias traumáticas. No son los únicos, son los que la bibliografía o la literatura marca de forma más constante. Bien, para esto también vamos a tener que entender algo. El tipo de evento traumático y la edad de inicio del evento traumático son el factor más representativo actualmente en las investigaciones asociadas a trauma. Y algo que estamos viendo de forma constante en las encuestas y sobre todo en México, que están relacionados a los eventos traumáticos, tanto en la adolescencia como en la edad adulta, para hombres y mujeres cambian un poco, sobre todo para mujeres es donde está más, los eventos traumáticos que tienen que ver con violencia intrafamiliar, que tienen que ver con traumas de tipo sexual también, al igual que en adolescentes y niños, de acuerdo a en la encuesta epidemiológica, ¿no? Psiquiátrica nacional, pues son de los factores que marcan o los eventos que desencadenan estas situaciones de estrés postraumático y otros trastornos relacionados. Ahora, bien, no es que los hombres no lo sufran, pareciera que el reporte más bien indica que el tipo de experiencias traumáticas que a los hombres les genera sintomatología tiene que ver principalmente con robo a mano armada, cuestiones de violencia también ejercidas en este sentido, más que en las estadísticas de la encuesta, una violencia intrafamiliar dirigida directamente a ellos. Ahora, esto no quiere decir que no lo sufren. Esto quiere decir que los estudios nos marcan esa tendencia, más no que es la verdad absoluta o no es que esto no suceda. Ahora, si ustedes se dan cuenta en este punto, lo que estamos hablando son de situaciones donde, voy a adelantar la diapositiva, son de situaciones donde tiene que ver que una persona está relacionada en la injerencia o en la acción de que le pase a otra persona algo que atenta contra su vida, su integridad, su salud física, sexual. Cuando hablamos de violencia doméstica, cuando hablamos de asaltos, cuando hablamos de crimen organizado, cuando hablamos de crímenes sexuales, estamos hablando que hay una persona que ejerce un poder, que ejerce un daño. Y ahora esto le vamos a llamar en estas clasificaciones de trauma, vamos a llamar lo que es un trauma interpersonal. En esta diapositiva aparece la violencia y el abuso sexual como trauma interpersonal, pero hablaríamos de algo mucho más extenso, del fenómeno en sí de violencia. Y este trauma de tipo interpersonal tiene ciertas características en su intervención y en su tratamiento, a diferencia de un trauma que tiene que ver más con las circunstancias, como un accidente de coche, un desastre natural. Tiene otras características en el tratamiento, sobre todo lo que tiene que ver con la capacidad de confiar en otras personas, con la voluntad de desarrollarse o generar redes de apoyo, cuando tenemos situaciones donde la vida o el riesgo está puesto también por otra persona. Ahora, habitualmente, regresaré a esto, esta diapositiva, habitualmente este tipo de eventos
lo hablamos o lo definimos como eventos violentos, eventos traumáticos relacionados a la violencia. Y es algo o es un concepto que si bien se habla mucho, tiene una característica importante. En una situación de violencia hay una intención y esto es lo que lo caracterizamos o va a ser una distinción tal vez entre que alguien que puede ser reactivo, que por ejemplo me enojo y puedo poner un grito, diríamos eso es violencia, y muchas personas podrían decir sí, sí es violencia. Específicamente a lo que nos vamos a referir en esta presentación cuando hablemos de violencia, vamos a hablar de aquellas conductas que tienen la intención mediante distintos medios, ya sea el uso de fuerza física, el poder, amenazas, el uso de la economía, de conductas sexuales inapropiadas, todas estas cosas que hace una persona de forma intencional contra otras personas o grupos de personas que buscan dañar al otro. Buscan dañarlo físicamente, buscan la muerte de otra persona, buscan dañarlo psicológicamente, buscan controlarlo, buscan privarlo, ¿no? A eso vamos a hablar de violencia. Y sobre todo trae esta intención para dañar al otro. Entonces, definiendo o teniendo claro esta definición y lo que impacta, viéndolo así, cuando vemos estas situaciones de que alguien quiere matarme, alguien quiere dañarme, alguien quiere abusar de mí, ¿no? Claro que genera un impacto mucho mayor. Y la OMS va a catalogar distintos tipos de violencia: violencia juvenil, maltrato a menores, violencia de pareja, adultos mayores, violencia sexual, autoinfligida, colectiva. Y también algo que menciona la OMS, que es el mayor o lo que está a nivel mundial con mayor prevalencia dentro de los tipos de violencia, es la violencia que se encuentra dentro del núcleo de la familia y la violencia de pareja. Entonces, bien, esto nos pone en una situación importante. ¿Quién ejerce estos actos con la intención de dañar, de matar, de controlar, de generar estos trastornos en la vida de la otra persona? Personas que habitualmente conocemos, personas que están en casa, personas a veces que son las que deberían cuidarnos o soportarnos. Y piensen en el impacto que tiene esto para una persona, para un niño, regresando a esta diapositiva, donde el abuso sexual, el abuso físico o el maltrato y el bullying es algo que sale como un factor muy relevante. Piensen en esto, maltrato físico. ¿Quién es el que maltrata, ¿no?, a la persona? Y si esto pasa dentro del núcleo familiar, ¿qué impacto tiene en esto? Si esta situación sobre un abuso sexual, ¿quién hace, quién ejerce el abuso sexual? Y vamos a ver que un gran porcentaje también de los eventos que tienen que ver con abuso sexual, con violaciones, con estas transgresiones son de personas conocidas, muy cercanas a la persona que sufre la violencia. Entonces, imagínense el impacto que genera esto. Imagínense cómo crecen las personas. Imagínense qué expectativas tienen también. Imagínense también cómo la violencia se va normalizando. Y esto es algo que sabemos, ¿no? Que habitualmente esto no es un hecho aislado, es un patrón que se ha repetido a lo largo de la familia por varias generaciones. Y que este estilo de criar a veces a los hijos, este estilo de relacionarse con la pareja, este estilo de permitir cosas, es algo que se ve como normal, se minimiza el daño, se minimiza por lo tanto también la necesidad de pedir ayuda y se entiende que la vida es así. Mas no quiere decir que sea así. Y también algo muy importante es que se crece con mucho dolor, con mucha culpa, tratando de explicarse por qué alguien que debería quererme, amarme o cuidarme me trata de esa manera. Por qué alguien que tiene estas facultades, aunque eso dice la sociedad también que debería ser, me desprecia tanto o me odia tanto. Y tenemos entonces que las personas desde muy niños, cuando esto ocurre en el núcleo familiar,
empezamos a desarrollar esta creencia o estas explicaciones que pueden ser atribuciones hacia nosotros mismos o pueden ser atribuciones hacia los otros, una persona, una sociedad. Pero también tengan en cuenta esto, consideren esto, cómo creen que impacte esto para poder pedir ayuda, para reconocer siquiera esto como un problema. Ahora, esta violencia que llamamos violencia doméstica, ¿no? Vamos a definirla, que es cuando uno de los miembros de la familia intenta dominar, controlar psicológico, físicamente o sexualmente a otro. Normalmente la violencia doméstica vamos a ver que tiene varias formas de manifestarse. Una de ellas hemos hablado con lo físico, lo psicológico, lo sexual, pero también las amenazas, la intimidación, la parte emocional, la psicológica, la privación económica, es algo que está en el núcleo familiar. Y es algo tal vez que ustedes conozcan por historia, por gente conocida tal vez, o por personas que llegan a su consultorio solicitando ayuda o en su institución, que estas características están ahí. Ahora, decíamos, dentro de estos tipos de violencia, la violencia doméstica la definimos así, de las más comunes a nivel mundial en la prevalencia. Y algo que es también importante en este punto es que dentro de esa violencia doméstica también ocurre abuso sexual, también ocurre violaciones, también ocurre este tipo o esta característica de violencia sexual que va a impactar también de manera significativa en cómo la persona se percibe, en cómo la persona se conceptualiza, dependiendo también incluso de un rol de género, si es hombre, si es mujer, la pérdida de valor como la persona a partir de, ¿no?, haber sido violada o abusada, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el sentirse como un maricón, lo voy a poner en esa parte, ¿no? Con esa expresión tan dura, si he sido abusado, violado por un hombre hacia un hombre, ¿no? Por ejemplo, y cómo esto impacta en su sistema de significados, de creencias, cómo esto puede generar un autodesprecio hacia uno mismo, por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿no? Verse con esa figura, conceptualizarse de esa forma a partir de este sistema de creencias que tenemos dentro del machismo o dentro de una cultura con estas características violentas, lo que implica esas transgresiones sexuales dentro de un contexto familiar, un contexto cercano, un contexto social. Y vamos a ver que hay un montón de cosas que están relacionadas con la violencia sexual. Violaciones en el matrimonio o en citas amorosas por la pareja, esta creencia de que si es mi mujer o si es mi novia, yo puedo tener sexo o relaciones sexuales con ellas incluso si no quiere, ¿no? Es mi derecho. Violación por desconocidos o conocidos, insinuaciones sexuales, ¿no?, por parte de personas también de la familia o cercanos, violaciones sistemáticas, ¿no? Tenemos también estas situaciones donde eh, que llegan a ser o que los padres incluso llegan o los familiares llegan a poner a sus hijos en una situación de prostitución o de favores sexuales para obtener cosas a cambio, beneficios económicos o demás. Entonces, vamos a ver que esto es algo que tristemente tenemos un alto índice de prevalencia, ¿no?, de trauma de tipo interpersonal, de violencia de todos los tipos y que dentro de estos esquemas de violencia, que hablamos de violencia doméstica, que hablamos de violencia contra la mujer, contra la pareja, están mezclados todos estos. Ahora, ¿no?, ¿qué es lo que vemos dentro de unas características de relaciones saludables? Y no, ¿qué es lo que nos estaría indicando o debería ser diferente de esto dentro de este núcleo de pareja, de familia? Vemos habitualmente que las personas buscan afiliarse, buscan tomar decisiones de forma continua, responsable, cuando tenemos estas relaciones seguras y saludables, que hay una honestidad emocional, que hay una libertad para decidir sobre el trabajo, la escuela o el dinero, que hay esa sensación de seguridad, ¿no?, en general, aunque no sea todo el tiempo, sí la hay, que hay respeto sexual,
que se acepta un no como respuesta, que hay seguridad física, que hay un respeto a la pareja o a los hijos, que hay ese respeto a tener diferentes sentimientos o opiniones, apoyo y confianza. Y en cambio, todas estas características de las relaciones abusivas, bueno, pues las hemos mencionado en esto que hablamos de violencia, ¿no? Y en este cuadro aparecen algunas. Dominación, abuso, esta mentalidad servil o buscar que las personas alrededor de nosotros nos sirvan. Hay negligencia en la parte de los hijos, por ejemplo, manipulación emocional, celos, ¿no? El forzar a las personas a hacer cosas contra su voluntad, abuso físico, golpes, intimidación, control, insultos. Todo esto está dentro de estas características de una relación abusiva. Ahora, ¿pero por qué las personas entramos en estas relaciones abusivas? Bien, a veces cuando estamos en un núcleo familiar donde esto pasa, es difícil tener una opción de decir no, sobre todo porque gran parte de nuestros recursos dependen de las personas que nos crían, padre, madre, abuelos, tíos, hermanos a veces en su caso. Y llegar y decir por mi propia voluntad me salgo cuando no tengo tal vez dónde llegar, o no sé, no hay ni siquiera esa concepción de que la vida pueda ser diferente, esto es lo que es, cuesta trabajo. Y entonces hay algo que nos puede ir ayudando a entender esto. Walker en el 97 propone un ciclo de la violencia. Esta van a ver que es una adaptación de este ciclo que probablemente puedan conocer algunos de ustedes. Y vamos a ver que en este ciclo hay 3 fases importantes y van a ver comportamientos tanto del agresor como de la persona que habitualmente llamamos víctima. Y en el trabajo terapéutico vamos a tratar de quitar ese concepto porque las investigaciones también nos dicen que hablar de victimización normalmente promueve también ciertos comportamientos de pasividad. Y entonces más bien la tendencia es hablar sobre hablar sobrevivientes, usar otros términos también dependiendo del momento en el que esté la persona en estas interacciones. Pero bien, vamos a ver que dentro de estas relaciones algo muy importante es que no todo el tiempo es violento. Vamos a ver que el perfil de las personas, tanto del agresor como los que habitualmente llamamos víctimas o las personas que están experimentando estas situaciones, también tienen ciertas características y ciertas vulnerabilidades. Por una parte, se encuentran normalmente en una situación de aislamiento estas personas, la que está recibiendo la violencia. Normalmente el agresor tiene esta situación donde puede otorgar algo, puede controlar algo, que es parte importante de la dinámica. Y vamos a ver que además del aislamiento físico, la falta de redes sociales, las personas también emocionalmente, cognitivamente, conductualmente, tienen bastantes carencias. Y me voy a referir específicamente, o voy a hacer mucho énfasis específicamente en las carencias afectivas también, porque esto es algo que va a funcionar como una variable muy importante para entender por qué después de que el agresor me da una tranquiza, yo deseo intimidad o deseo conectar con él. Esta característica específicamente de deprivación afectiva, esta falta de habilidades para generar sus recursos, para tomar perspectiva o hacer algo diferente, va a generar que eso que el agresor le da, que no importa si esto está acompañado de patadas, ese cariño, ese afecto, eso que me da, sea especialmente importante y significativo, porque yo no tengo nada más. A mí me gusta poner el ejemplo, decirle esto con una analogía, como el síndrome de los tacos rancios. Es cuando uno está, por ejemplo, muy hambriento. Imagínense que ustedes están realmente famélicos, llevan una semana sin comer y llega alguien y les ofrece unos tacos, pero estos tacos o un bistec o si son veganos o vegetarianos, una ensalada, ¿no? Pero piénsenlo en tacos tal vez o tacos veganos.
pues estos tacos están echados a perder, pero ustedes no han comido en una semana. Saben que eso les va a hacer muy mal, pero piénsenlo, igual se lo comerían. Bien, cuando yo hago estas preguntas en las clases, normalmente me dicen que sí, que la respuesta es porque están hambrientos. Traten de trasladarlo esto en términos emocionales. Las personas aquí están hambrientas de cariño, están hambrientas de amor. Y aquí hay alguien que aunque esté echado a perder lo que les da, el poder llenar esa experiencia en esta dinámica adquiere un poder muy significativo. Por eso es que esa condición de deprivación, lo que llamamos en términos conductuales, estos antecedentes distales o estos factores de vulnerabilidad, que van a hacer que esa consecuencia temporalmente tenga o sea más apetitiva, específicamente en este caso de el cariño, de las flores, del perdón, voy a cambiar, que otras consecuencias, porque además hay este acercamiento, hay estos cariños, hay este amor cuando muchas veces pasa esto. Ahora, normalmente entre más rápido es el ciclo, también nos habla de mayor riesgo en la relación, mayor probabilidad de riesgo inminente, ¿no? Que la persona pueda acabar en un hospital o pueda acabar incluso muerta. Y vamos a ver que esto en la vida de las personas que tienen estas características en su relación transcurre, ¿no? Transcurre, como decimos, cíclicamente. Normalmente lo que tenemos es una aparente calma o pareciera esto unas interacciones en el día cotidiano que conforme van pasando ciertas situaciones o ciertos eventos van a empezar a aumentar la tensión. Normalmente cuando esto pasa, piénsenlo en esto, en una situación de violencia doméstica, cuando por ejemplo una persona le está dando de comer a otra, prepara la comida, ¿no? Y la otra persona dice, qué asco, te quedó muy feo, esto está muy frío, esto sabe a vómito, a estiércol. Esto va a empezar a generar una tensión, una preocupación en la persona que está recibiendo esos comentarios. Y la persona que está recibiendo esto en esta fase, que se llama aumento de la tensión, tiene estos intentos por calmar al otro, por razonarlo. Se vuelve sumiso, se vuelve servil la gran mayoría de las veces y intenta calmar la situación, satisfacer a la persona. No, mira, no te preocupes, yo ahorita te lo pongo aquí, te lo caliento, no me tardo nada, quieres que te prepare esto, ¿no? Te hago tus frijolitos y entonces la persona evita, trata de cumplir, tiene atenciones. Sin embargo, estos intentos de calmar o razonar, ¿no? De estos intentos de ser servil, no es algo que tenga la función para el agresor de calmarlo, sino más bien esto se vuelve un antecedente para generar un comportamiento violento. Por ejemplo, un grito, carajo, que no quiero. E incluso piénsenlo ustedes en esta situación. No una situación de violencia como tal, sino este efecto cuando alguien es sumamente servil con ustedes. Cuando alguien llega y le dice, yo te invito a salir, te pago todo y no te preocupes, tú no te equivocaste, yo aquí estoy y mira, te voy, te llevo. Y los empiezan a insistir y avasallar con tanto servicio. ¿Qué genera en ustedes? Piénsenlo cuando alguien les lleva absolutamente todo y les resuelve la vida. Y pues a lo mejor habrá personas que genera agradecimiento, pero la gran mayoría de las personas, esta pasividad, esta servilidad, genera rechazo y genera repulsión. Y esto es algo que pasa en los agresores. Genera gritos. Este es el antecedente para esta conducta, para el grito, para la reactividad. Y esto a su vez, ¿no? Al ver el efecto que genera en la persona que lo está experimentando, al ver esta sensación de poder minimizar al otro, de poder subajar, verlo incluso más servil con estos intentos de satisfacer, genera también esta sensación de poder. Ahora de ahí se encadenan otros comportamientos, humillaciones, amenazas, ¿no? Conforme este ciclo va interactuando. Ahora esto es algo muy importante porque el agresor no aparece de la nada.
Y ojo, no detones o no tiene ese comportamiento de la nada. Ojo, no estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que hay que entender qué es lo que detona ese comportamiento, porque esta es una forma más real de cambiarlo. Y no solamente centrarnos en una víctima y fragilizarla y tratar de ser compasivos, porque el problema viene de los dos lados. Y el problema viene cuando no vemos ese efecto y entonces no intervenimos sobre el agresor. Nos quedamos también inconclusos en esto. Ahora, viendo este ciclo de violencia, una persona trata de satisfacer, esta persona le genera repulsión, esta persona hace o tiene un comportamiento agresivo para que la persona se aleje, porque esa es la tendencia cuando alguien nos genera repulsión, ¿no? Y entonces al tener otro comportamiento, al tener esta muestra de sumisión, la persona se siente poderosa. ¿Y qué pasa? Esto empieza a aprenderse, esto empieza a elevarse. Y entonces entramos en este ciclo donde esto es la acumulación de tensiones tanto que viene una explosión aguda. Hay abusos, hay humillaciones, hay golpes, hay amenazas. Y lo que hace la persona que está recibiendo la agresión es protegerse, tratar de razonar, de calmarse, de intentar escapar o abandonar, a veces contraatacar. Pero aquí hay algo muy, muy relevante, que la persona que está experimentando la agresión, más bien la violencia, esto ya estamos hablando de violencia, la persona que está experimentando la violencia, decíamos en un principio, no cuenta con los recursos emocionales, no cuenta con los recursos cognitivos o conductuales o instrumentales para hacer frente a esto. Y normalmente los intentos por protegerse, por contraatacar, por escapar o abandonar van a ser infructíferos. Y esto va a generar una sensación de desesperanza. ¿Para qué seguir intentándolo? Si haga lo que haga me va a golpear. ¿Para qué intentar defenderme si igual me va a meter una golpiza, ¿no? Y esto a la vez empodera a la persona que está haciendo o que está ejerciendo este tipo de acciones de violencia. Actuar con el enojo, actuar de forma impulsiva o meter el grito, ¿no? Esta sensación de adrenalina que hay ahí, ¿no? Que, y esta cuestión también cognitiva que está ahí, que hace que esto sea gratificante para el agresor, por una parte, y por otra parte, para la persona que está experimentándolo, genera esta sensación de impotencia, de desesperanza, que va a ser un factor también importante para el desarrollo de la conducta suicida. Ahora, de ahí, ¿qué tenemos? Tenemos que también cuando hay esta explosión y la persona que está recibiendo la violencia se queda indefensa, se queda impotente, tampoco esto es algo que le guste al agresor. Y el agresor también puede experimentar culpa por estar haciendo esto, porque al final del día, este tipo de consecuencia o esta parte de calmar, de razonar del otro, también desaparece. Esto es algo que va a buscar también el agresor tener, ¿no? Que vuelva ahí, porque le da esas consecuencias, porque hay ese empoderamiento, porque es gratificante. Y entonces viene un cambio de comportamiento del agresor. Y esto lo llamamos la luna de miel, ¿no? El agresor se disculpa, promete no hacerlo, ¿no? Se justifica, le echa la culpa al alcohol, a las drogas, quiere intimidad, no quiere mostrar que quiere a la otra persona. Y la persona que está experimentando esto, pues en este punto, la mayoría de las veces, retira los procedimientos legales, acepta que el otro regrese, lo perdona, tiene esperanza en que va a cambiar el otro. ¿Por qué? Porque está dando ese afecto. Y al final del día, ese afecto, esa parte del cariño, esa parte de la intimidad, esa parte del regalo, en esta condición, es muy significativo para las personas, porque hablamos que venimos de un medio donde estamos deprivados, donde hay falta de apoyo social, sea el nivel socioeconómico que sea, donde la violencia está normalizada, porque incluso en niveles altos o en estratos altos económicos, esto también pasa. Y aunque las personas tengan recursos, se tiene normalizado esto que está mal moverse de ahí, que uno debería estar con la familia, debería querer a los padres, a la pareja, debería aguantarse si ya se casó. Y esta sensación y esta normalización de la violencia también promueve esa sensación de la desesperanza
y promueve también esa condición de vulnerabilidad, que hace que esto que le da el agresor en la luna de miel sea lo que refuerza en la víctima el comportamiento de seguir o la consecuencia última, ¿no? Versus, ¿no?, el quedarse o el retirarse, porque además recuerden esto, ¿no?, los recursos son insuficientes. Ahora, hay varias situaciones importantes, ¿no? Decíamos, esto va a ser crónico, va a ser repetitivo. Ya hay algunas cuestiones importantes para desarrollar esto. Vamos a ver que hay poblaciones más vulnerables. En una cuestión, esto es entendiendo el ciclo de la violencia y cómo impacta, tratando de hacer un análisis conductual o funcional de este comportamiento violento dentro de la pareja y cómo esto impacta en los hijos también. Y vamos a ver que en esta parte, este tipo de dinámicas claramente van a contribuir a un desarrollo de un estrés postraumático y también como una parte de solucionar la impotencia va a hacer que las personas en estas situaciones de trauma busquen también aliviar ese dolor en muchas ocasiones o crean que no van a poder. Y entonces esta angustia, esta desesperación los lleve a cometer suicidio. Ya hay varias cuestiones de vulnerabilidad, ¿no?, en personas con enfermedades físicas o mentales, personas o en niños y en adolescentes se tiende a caber más este tipo de situaciones. Decíamos, el inicio del trauma es importante para el desarrollo de la conducta suicida, el tipo de experiencia, la forma de afrontamiento y las diferencias étnicas, raciales y de género. Ahora, bien, un factor muy importante de esto, ¿no?, de la gravedad de los síntomas, tiene que ver con estos mecanismos de afrontamiento que tienen que ver con la evitación o el control. De hecho, para los síntomas de estrés postraumático, eso van a predecir la gravedad de los síntomas, mucho más que el inicio del trauma o el tipo del trauma. Ahora, bien, ¿qué es lo que queremos? Queremos un modelo para entender el trauma y el suicidio. Y vamos a tratar de verlo en términos conductuales. Esto es de un artículo que está en prensa y aquí hay una especificación o hay una forma de querer ejemplificar cómo llegamos al desarrollo, cómo contemplamos el suicidio cuando tenemos este tipo de eventos. Pensemos en esto que hemos hablado, ¿no?, lo que es un evento traumático y estas variables que influyen. El inicio del evento traumático, el tipo de evento, los factores de vulnerabilidad. Y piensen que cuando esto pasa, esta situación donde la vida, la salud, la integridad está en riesgo, por cuestiones de aprendizaje se relaciona todo lo que pasa antes y después. Estos estímulos como olores, sonidos, lugares, muy claro que a las personas que desarrollan un estrés postraumático están ahí, les recuerdan la experiencia traumática. Y esto lo podemos explicar muy bien desde los principios de condicionamiento clásico. ¿Por qué? Porque las personas al oír una canción, al ver cierto o al tener cierto tono de luz, al oler algo, ahí está reactivación, ahí está hiperactivación física, por ejemplo, pues estos flashbacks, como si estuviera pasando las cosas. Ahora, vamos a ver que cuando hay este evento traumático, decíamos, se relacionan estímulos, sonidos, y hay una respuesta física, una activación fisiológica intensa, ¿no? En el evento traumático, durante la experimentación del evento traumático, hay una respuesta de lucha o de escape, y que cuando esta respuesta también es insuficiente, vamos a ver en términos de teoría polivagal, se activa el sistema parasimpático y el simpático, y cuando esta respuesta es insuficiente, activa el parasimpático, y entonces aparece esto que son los síntomas disociativos, esta sensación de estar nublado, de sentir que flotan, es una respuesta también autonómica, ¿no?, que tiene que ver con la regulación y la sobrevivencia. Está ahí. Y el trauma tiene mucho que ver la fisiología, mucho esta tendencia, porque la sobrevivencia siempre va a llevar mano. Tenemos también respuestas cognitivas, sobre todo de un primer inicio, lo que tiene que ver con sesgos atencionales y memoria, por el mismo proceso, lo que está pasando y cómo se almacena y reacciona el cuerpo.
hay reacciones emotivas, donde vamos a ver que estas reacciones emocionales van a estar caracterizadas hacia la sobrevivencia y a la autoperpetuación. Y va a haber reacciones que vamos a hacer nosotros de forma instrumental. Huir, luchar, escapar, ¿no? Esto puede ser algo que pase ahí. Ahora, esta experiencia, por la calidad o el tipo de experiencia, es algo que se va a quedar en nuestro organismo y que no se va a olvidar. Esto y el cerebro está hecho para recordar, y más este tipo de cosas. No está hecho para borrar, ni olvidar, ni sobreescribir. Vamos a ver que hay factores que que infieren en la recuperación, como la cronosidad y la temporalidad. No es lo mismo si es un evento único o un evento o son múltiples eventos, como en el caso de la violencia. En el caso de la violencia tenemos que estos múltiples intentos y la insuficiencia de recursos va a generar, ¿no?, que las personas experimentemos incertidumbre, inseguridad, y que la tendencia a esto es que si pasa de manera constante, que me están dando unas golpizas, la tendencia de esto es que si de manera constante está sucediendo que yo no sé si va a llegar mamá o no, yo no sé si me van a golpear o no, yo no sé si ahora voy a hacer algo que el agresor, ¿no?, le provoque la ira. Las personas empiezan a hipervigilar, empiezan a tener estos sesgos, pero tiene que ver con la sobrevivencia. Y esa hipervigilancia va a traer sesgos atencionales y de memoria. Va a tener una tendencia de actuar también. Y normalmente si estamos ante amenaza o peligro, la escuela, las cuentas, todo lo demás es irrelevante. Es protegernos la tendencia. Ahora está estos tipos de afrontamientos también. Y aquí viene muchas veces el problema. Estamos hipervigilantes a algunas cosas y también nos olvidamos en este sesgo atencional de algunas otras que pueden ser relevantes. Y esto vamos a hacer también o va a construir que tengamos una tendencia a actuar de alguna forma, solamente por la información que está entrando. Vamos a ver que las personas al tener esta experiencia vamos a experimentar sensaciones intensas, fisiológicas, emocionales, pensamientos intrusivos, recurrentes, imágenes, flashback cuando es un trastorno. Y que esto obviamente genera un impacto entre nosotros y la gran mayoría de las personas no vamos a querer experimentar esto. No es algo que digamos, uy, sí, ¿cómo quiero recordar que me violaron? No, la mayoría de las personas vamos a tender a huir de ese tipo de experiencias. Y entonces lo que vamos a tener como un problema aquí es que las personas van a tender a desarrollar una evitación crónica de las cosas que generan ese sufrimiento, que generan ese dolor. Que las personas también en este tipo de afrontamiento y en este afán de regular las emociones van a tender a evitar o a pensar y a pensar y a pensar o a preocuparse mucho, pensar de forma circular sobre qué pusieron a hacer diferente, muchas veces con la atribución hacia uno mismo, ¿no?, como causante del problema, no el otro. No es que el otro sea una persona violenta, es que yo no soy suficientemente mujer para satisfacerlo. Es que yo no soy suficientemente buen hijo para cuidar a mi mamá, por ejemplo. Y entonces, ¿no?, estas atribuciones, esta evitación, estos procesos de estar pensando, de encadenar, fortalecen también ciertas creencias y ciertas literalidades del pensamiento. Normalmente, lo que vamos a ver en los tipos de afrontamiento son dos tipos de afrontamiento, uno que está orientado hacia la emoción y otro hacia la solución de problemas, efectivo o inefectivo. Normalmente las personas que desarrollan síntomas de estrés postraumático y que están en esta tendencia tienden a tener una regulación inefectiva, con una evitación crónica, con procesos ruminativos, con atribuciones de culpa hacia ellos mismos y no hacia una situación general, una comprensión con toma de perspectiva. Y aquí hay este problema, ¿no? Que el hacer este tipo de cosas, evitar, estar haciendo este tipo de atribuciones, tratar de hacer esto, sí trae una disminución temporal de la emoción, pero a la larga regresa. Fortalece esa literalidad de los pensamientos, ¿no? Y también de esas creencias que vamos haciendo sobre las atribuciones, sobre las culpas. Y también al hacer esto, nosotros creamos reglas
Dejamos de evitar, dejamos de ganar, dejamos de buscar y hay una pérdida y normalmente una falta de redes de apoyo hay y tampoco hay una búsqueda de las mismas. En ese punto, dentro de la parte cognitiva, hay un sistema de significados, creencias, de reglas, ¿no? Y estos decíamos, hay una explicación sobre la experiencia traumática, hay reglas sobre la propia actuación, y los procesos de la toma de perspectiva y la construcción de la identidad, del yo, ¿no? Del yo como mujer, del yo como el hombre, del yo como persona, ¿no? Ante esta situación crónica de violencia. Y bien, avanzando sobre este modelo y tratando de intervenirlo y conceptualizarlo, vamos a, vamos a entender lo siguiente, que dentro de estas situaciones de trauma necesitamos hacer, y de suicidio, necesitamos hacer varias cosas. Por una parte, evaluar el riesgo de suicidio y homicidio, en el caso que estén todavía las personas en el riesgo suicida, en el riesgo de violencia, habrá que retirarlos. Vamos a establecer también una alianza de colaboración con las personas. Esto va a ser muy importante, no va a funcionar. Muchos de los terapeutas que trabajan con personas con violencia de género, violencia doméstica, se frustran muchísimo porque piensan, o esto es más bien desde la experiencia personal, los comentarios, que las personas no quieren salir, que hagan lo que haga, prefieren estar ahí. Y no es así. Las personas todos hacemos lo mejor que podemos y también hay cosas que a veces la perspectiva no nos da y a veces ni siquiera contemplamos que eso pueda ser viable para nosotros. El trabajo del terapeuta es ayudar a ver eso viable y establecer una alianza de colaboración y acuerdos. Establecer un plan de crisis para la parte de suicidio, para las disociaciones, la angustia extrema y prevenir las conductas, las tentativas de suicidios y los comportamientos relacionados, así como comenzar un tratamiento, porque esto, como pueden verlo, no es cosa de solo llegar y hablar y qué mal te va. Hay que dar herramientas y hay que dar una intervención. ¿Cómo evaluamos a las personas con riesgo de violencia? Bueno, va a haber algo importante, que cuando una persona llegue con estas características, con una situación donde nos parece abusiva, parece violenta, vamos a buscar indicadores, indicadores de violencia física, verbal, psicológica, sexual, económica. Vamos a irnos a todo esto que la literatura nos refiere. Vamos a tratar de observar este ciclo del que hablábamos, ¿no? La frecuencia, la intensidad con el que aparece, las consecuencias y las secuelas de los mismos. Vamos a ver la persona que recibe la violencia, ¿no? Esto es muy importante que la evaluación no se haga en presencia del agresor, porque si no, esto no sirve. Incluso institucionalmente tenemos códigos cuando esto está pasando, ¿no? Para tener una guía, un protocolo de actuación. Y regresando a esta evaluación, sin presencia del agresor, vamos a ver qué tan normalizada tiene la violencia, qué tan, qué tan conscientes del riesgo que está ahí y cuáles son los factores que pudieran estar bloqueando que la persona no perciba el riesgo. Vamos a ver qué tipo de relación tiene con el agresor. Esto va a ser muy importante en los factores de bloqueo, las redes de apoyo y los intentos previos por escapar, denunciar o solucionar. Vamos a ver que las personas van a intentar entre 5 o 9 veces cuando están en una situación de violencia para que puedan tener, para que realmente puedan salir. O sea, las estadísticas en los estudios hablan de 3 a 9 intentos para salir de la situación de violencia. Ahora, bien, algo importante es que esta población puede estar en peligro de muerte inminente, no solo por el suicidio, sino también de ser asesinada. Y vamos a buscar también, esto no se puede hacer solo, la asesoría de instancias legales, la preparación para retirar a la persona de la situación de riesgo, plan de autocuidado, asesorías legales, médicas, primeros auxilios psicológicos, resguardos, ¿no? Y el compromiso del cese total con el agresor o en caso, porque luego hay casos que por los hijos tenemos que seguir viendo a estas personas, por ejemplo, entonces, que esté mediado mediante una instancia legal. ¿Qué vamos a buscar en nuestro plan de autocuidado y separación? Establecimiento de un acuerdo de colaboración. Vamos a identificar las situaciones de riesgo.
Vamos a hacer análisis funcionales, análisis de cadenas. ¿Cómo es que algo que hago, cómo es que empieza la agresión? ¿Cómo se gatillan entre sí, si lo queremos ver así, o cómo contribuyen en este ciclo que decíamos, el agresor no actúa de la nada? Y no quiere decir que lo que hace que actúe lo justifique. Esto quiere decir que algunas conductas de pasividad, algunas conductas que hace la persona, gestos, por ejemplo, pueden ser una provocación para el agresor. Entonces, aprender a identificarlos y cambiarlos nos va a ayudar a prevenir o a estar más seguros. Vamos a establecer un plan de autocuidado. Vamos también a buscar que la persona gradualmente, va a ser muy difícil que a la primera llegamos y la sacamos, habitualmente requiere una preparación y la asesoría de las instancias médicas, legales y demás. Entonces, que la persona abandone la situación de riesgo. Y solo hasta ahí vamos a buscar o vamos a hablar, ¿no?, de un proceso terapéutico para un tratamiento de un estrés postraumático, por ejemplo. Ahora, ahí hay un libro, ¿no?, Vargas y Corias 2017, que donde pueden profundizar también un poco más sobre estas fases. En cuanto a la evaluación del riesgo suicida, vamos a tener varias escalas que probablemente ustedes han escuchado en otras de sus clases ya en este momento. Y normalmente la más común, que no es como hacer un cuestionario, sino más bien es la LRAMP, que nos habla de factores de riesgo y protección. Nos va a ir sirviendo para ir documentando esto y tratar de ver las variables. Ahora, bien, ¿qué es importante cuando evaluamos este riesgo? Bueno, evaluamos el riesgo después de un evento traumático, después de un diagnóstico reciente de una enfermedad crónica degenerativa o un trastorno mental grave, como esquizofrenia, trastorno bipolar, por ejemplo, ¿no?, trastorno límite, VIH, en el caso de una enfermedad física, ¿no?, cuando hay antecedentes de abuso de sustancia, esto está bastante relacionado también, cuando hay antecedentes de autolesiones, antecedentes de tentativas de suicidio, cuando hay un aumento en la frecuencia o la intensidad de la ideación suicida, ¿no?, es algo que evaluamos. Y bien, cuando hacemos esta evaluación, siempre las habilidades clínicas van por delante. Eh, Algo que vamos a buscar durante todo este proceso de evaluación es no solamente decir, uy, te quieres matar, qué mala onda, sino tratar de que la persona contemple de que puede haber una vida diferente y ayudarle a rastrear esa vida diferente. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Ponemos situaciones que son dolorosas, generamos alternativas o buscamos que con la terapia se genere esto. Al final del día, el suicidio, como lo conceptualizamos, es una respuesta de desesperanza, es una respuesta que tiene la persona para aliviar su sufrimiento. Y la vida puede haber más y podemos ayudarle a parar ese sufrimiento, ¿no?, mediante diversas estrategias. Cuando tenemos esta parte de obtener compromisos respecto a suicidio y trauma, ¿qué vamos a hacer? Además de hacer las evaluaciones, además de establecer una alianza terapéutica, vamos a orientar sobre el proceso terapéutico, vamos a orientar, dar orientación médica y legal en el caso de violencia, vamos a orientar sobre servicios de apoyo, centros, instituciones, albergues, terapeutas. Vamos a buscar también el compromiso a abandonar los comportamientos destructivos, autolesiones, conductas de riesgo, y vamos a buscar la cooperación sobre el proceso terapéutico y o legal en caso de que sea esto necesario. Ahora, bien, dentro de este punto, ¿no?, hablábamos que vamos a evaluar el riesgo, vamos a establecer acuerdos de colaboración, ¿no?, vamos a establecer un plan de crisis, y los planes de crisis van a buscar ayudar a las personas a permanecer en el tratamiento y en los procesos en los que vamos generando esa vida que es diferente. Vamos a ayudarlos a identificar los eventos desencadenantes, a retirar medios potencialmente letales, entrenar en comportamientos alternativos como el uso de habilidades, ¿no?, que ayuden a activar el sistema simpático, parasimpático, por ejemplo, en el caso de la DBT, las habilidades de TIP. Vamos a buscar también anticiparnos a estas situaciones problemáticas y entrenar esos comportamientos antes de que las crisis pasen. En la parte de estados disociativos, aprender a verlos
cómo se ven, qué los detona. Vamos a brindar también en ambos casos los apoyos telefónicos, o SAPTEL, por ejemplo, si ustedes no están en esa parte, la línea de la vida, por ejemplo, en el caso de conductas adictivas que pudieran estar relacionados con esto, y en el caso de la disociación y las angustias y la angustia inminente, pues estrategias de activación y desactivación, desde respiración en paralelo, el cambio de temperatura, el ejercicio intenso, es algo que nos puede ir ayudando teniendo en cuenta sus tiempos respectivos. Ahora, algo muy importante va a ser trabajar sobre jerarquías en la intervención. Muy, muy importante. Primero vamos a ir siempre contra conductas que atentan contra la vida, sea por riesgo homicidio o suicidio, porque sin la persona no hay tratamiento, y contra conductas que atenten contra la terapia, cosas que pueden hacer que no llegue la paciente o el paciente por una situación de violencia o de suicidios o de problemas contra la ley. En este caso también vamos a buscar estructura del ambiente, manejos de estresores, situaciones que pueden promoverlo o vulnerar a la persona. La falta de estimulación o el aislamiento va a ser importante. El manejo de una vulnerabilidad biológica que está ahí. La farmacoterapia nos va a ayudar, pero también en el caso de TEP vamos a entrar en otras cosas, como un protocolo de pesadillas cuando estas son crónicas y recurrentes, trabajar sobre higiene de sueño y alimentación, ¿no? Que son cosas muy básicas y que están ahí, que a veces las tenemos olvidadas. Y trabajar sobre esta estabilización de riesgo suicida, adicciones y estados disociativos, mediante estrategias de regulación emocional, como las antes mencionadas, el cambio de temperatura, el ejercicio intenso, o en el caso de estados disociativos, por ejemplo, si las sensaciones de adormecimiento, podemos usar cosas que lo activen, como el chile, ¿no? Como a veces usar algunas sensaciones de dolor físico, la mano, por ejemplo, en esta parte de los tendones, que no sea dañino, pero que jalen con esta respuesta también a una activación física intensa. Ahora, dentro de las intervenciones para el manejo de trauma, recordando esto, recordando que trabajamos bajo una jerarquía y que primero tenemos que estabilizar el riesgo antes de trabajar el trauma, lo que vamos a ver es que hay un montón de terapias. Terapias que tienen que ver básicamente con principios de exposición. La más usada es exposición prolongada. Esta se ha adaptado porque estaba contraindicada en pacientes con riesgo suicida. Ahora hay un modelo de adaptación de DBT con exposición prolongada que cubre estas necesidades. Tenemos terapias de tipo cognitivo-conductual basadas también en la exposición, como la terapia de reprocesamiento cognitivo. Tenemos también la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, que tiene también los principios de la terapia de exposición, ¿no? Y bien, vamos a ver también que hay otros tipos de terapias conductuales que está puesta tanto que esta terapia cognitivo-conductual focalizada en el trauma para niños y adolescentes, para traumas de tipo interpersonal, que se va a ir con adolescentes e hijos y que también va a estar muy especializada en no solo dar exposición, sino también dar estrategias para afrontar el trauma. Vas a ver que dentro de las terapias de tercera generación está la aplicación del mindfulness, la terapia de aceptación y compromiso, la psicoterapia analítica funcional, la terapia centrada en la compasión, DBT para exposición prolongada y DBT para trauma complejo. Ahora, absolutamente todas estas terapias implica que trabajemos con esta estructura. Jerarquías sobre intervenir en las conductas de riesgo mediante planes de crisis, mediante estructura del ambiente, mediante estabilización farmacológica, mediante estrategias de regulación emocional diversas, reorientando la atención, por ejemplo, reorientando las reacciones conductuales, activando distintos sistemas en el cuerpo, para que una vez puesto estos elementos podamos entrar ahora sí con base aún en una exposición, que es lo que sabemos que funciona para el manejo de trauma, y en la parte también de la cognición y el sistema de significados o los marcos relacionales, podamos entonces dar una intervención para el trauma y que esto nos lleve a tener una mejor calidad de vida, que esto nos lleve a quitar uno de los factores relevantes o desencadenantes cuando lo que está haciendo o cuando el riesgo suicida o la tentativa es
específicamente por el evento traumático. Y en las diapositivas ustedes pueden encontrar los autores que han estado desarrollando o los estudios que están relacionados a estos tratamientos. Específicamente estos dos últimos, DBT para exposición prolongada, esta es la abreviación de sus síntomas, siglas en inglés, DBT-PE, y DBT para trauma complejo desarrollado por Bohus, por Martin Bohus, también son modelos específicamente que están desarrollados para TED con otros trastornos psiquiátricos como trastornos límites y con personas con tentativas suicidas, de suicidio. Entonces, bien, está esto, vamos a dejar también otras lecturas más y bueno, solo tenemos una hora para esta clase, pero si ustedes tienen más dudas, preguntas, información, pueden enviar una información o pueden mandar un correo a esta dirección e iremos también desarrollando más esto. Y muy bien, espero que tengan bastantes dudas y nos vemos en la sesión o en este espacio que tenemos para aclararlas. Que estén muy bien.